Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. 34 personas fallecieron en el deslizamiento de tierra registrado en el sector de La Cabaña, en la vía que del municipio de Pueblo Rico conduce al corregimiento de Santa Cecilia, en Risaralda, que atrapó a un bus de transporte intermunicipal. El bus salió de Cali con 25 pasajeros y en el recorrido el número de viajeros aumentó a 37. Una niña de 9 años fue hallada con vida, abrazada al cuerpo sin vida de su madre. 8 personas también resultaron heridas. 3 de ellas siguen hospitalizadas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Los policías indicados de posibles excesos contra la población civil durante las manifestaciones ciudadanas en 2020 serán beneficiados también como gestores de paz. Igual que se hará con los jóvenes de la llamada primera línea, así lo anunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez. No hay ninguna razón jurídica para que esto no ocurra, declaró el ministro Velásquez a Noticentro 1 CMI durante una sesión de la Comisión de Seguridad y Defensa del Senado de la República. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En Bogotá, la carrera séptima se quedaría sin carriles para carros en el sentido norte-sur. Según los diseños definitivos, la carrera séptima quedaría con mucho espacio público, amplios andenes, carriles para buses y bicicletas, pero sin carriles para el tráfico mixto en sentido norte-sur entre las calles 92 y 28. Se eliminarían los únicos 2 carriles que hoy tiene y que son insuficientes para taxis particulares, motos, rutas escolares y vehículos de carga. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Expresidente Trump llama a acabar con la Constitución de Estados Unidos y arremete contra la Corte Suprema. Bombardeos ucranianos a Rusia y misiles rusos cerca de Kiev. UNICEF emite alerta por 16.5 millones de niños en América Latina. Corte Suprema de Estados Unidos analiza derecho a negar servicios a la comunidad gay. Termina juicio contra Cristina Fernández de Kirchner. Mañana se conocerá el fallo con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Estalla una nueva polémica en Estados Unidos luego de que el expresidente Donald Trump llamara a acabar con la Constitución del país. La Casa Blanca y líderes políticos condenaron el llamado del exmandatario. El expresidente Donald Trump pidió la disolución de la Constitución para anular las elecciones de 2020 y reinstalarlo en el poder en una continuación de su negacionismo electoral y el impulso de teorías conspirativas marginales. Trump afirmó en su red Truth Social lo siguiente: desmienten los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y declaran al ganador justo o hacen una nueva elección. Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. Por su lado, la Casa Blanca condenó de inmediato las declaraciones y manifestó que la Constitución estadounidense es un documento sacrosanto que garantiza desde hace 200 años que la libertad y el Estado de Derecho prevalezcan en nuestro bello país. El mensaje de Trump llega después de la publicación de correos electrónicos internos de Twitter que muestran la deliberación en 2020 sobre una historia del New York Post vinculada al material encontrado en el portátil de Hunter Biden. Las autoridades rusas investigan 2 explosiones ocurridas este lunes en aeródromos militares. Los 2 bombardeos ocurrieron a varios cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania y causaron la muerte de al menos 3 personas y daños a bombarderos estratégicos rusos. Mientras tanto, Rusia intensificó sus bombardeos a Ucrania. Entró en vigor el límite de precio de $60 el barril al crudo ruso para perjudicar económicamente al Kremlin y disminuir su capacidad de financiación de la guerra. Para Rusia, estas medidas tendrán impacto en la estabilidad del mercado mundial de la energía y advirtió que no venderá su petróleo a los países que intenten emplear el precio tope establecido.
UNICEF alertó que 16,5 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe necesitarán ayuda humanitaria en 2023. Según el organismo, el aumento de los flujos migratorios, la violencia y los riesgos climáticos están impactando en la niñez y a la adolescencia de la región, quienes están especialmente expuestos a sufrir de desnutrición, enfermedades infecciosas, abusos, explotación y separación familiar. La Corte Suprema de Estados Unidos analiza un caso que podría limitar los derechos de la comunidad LGBTIQ+. El caso de debate es el derecho a la libertad de expresión, luego de que una diseñadora web en Colorado se negara a crear una página de internet para matrimonios del mismo sexo. El fallo podría abrir la puerta para que se nieguen servicios a miembros de la comunidad gay. Un incendio forestal de grandes proporciones se ha propagado sin control en la región peruana de Ayacucho, donde 3 personas perdieron la vida y al menos 6 resultaron heridas. Las autoridades se encuentran en máxima alerta debido a que la conflagración aún no ha sido controlada en su totalidad y sigue siendo avivada en algunos sectores por los fuertes vientos. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner afronta las horas previas a la difusión de la sentencia en el caso por presunta corrupción en sus 2 periodos como mandataria. Fernández está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que el pasado 22 de agosto la Fiscalía pidió para ella una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Mañana el estado de Georgia llevará a cabo la segunda vuelta electoral para el Senado entre el demócrata Raphael Warnock y el republicano Herschel Walker. Esta segunda ronda tiene lugar después de que ninguno de los 2 candidatos alcanzara el 50% de los votos necesarios para obtener la victoria directa en la primera vuelta del 8 de noviembre. Miles de personas han sido evacuadas en Indonesia por el peligro que representa el volcán Semeru de la isla Java. Intensas lluvias provocaron el colapso del domo del volcán, lo que desencadenó una avalancha de gas caliente, cenizas y lava por sus laderas. 2.500 personas han sido evacuadas. Robots voladores recolectores de frutas ayudarán a los agricultores durante la cosecha en Israel. Investigadores llevan décadas trabajando para crear un instrumento robótico que pueda recoger fruta y colocarla en una caja sin dañarla. La empresa emergente israelí Tebel está a punto de lograrlo. Ensayan sus drones impulsados por un sofisticado software de visión artificial en un huerto lleno de frutas ficticias. La transmisión de datos como cuál es la fruta, cuál es el follaje, cómo acceder, si está madura o no, proviene de las cámaras 3D circundantes en el sistema. Su trabajo podría ayudar a transformar la agricultura al convertir la recolección de fruta, una tarea humana agotadora y laboriosa, en una acción rápida y más fácil para los trabajadores agrícolas. Además, puede reducir los precios de los alimentos. Sin embargo, no reemplazará el trabajo humano. Y un nuevo robot realiza automáticamente escaneos para diagnosticar casos de artritis reumatoide. Un nuevo robot clínico promete reducir las largas listas de espera en los hospitales mediante la realización de ecografías automatizadas de posibles pacientes con artritis reumatoide. El robot clínico automatizado llamado Arthur utiliza un brazo robótico para escanear metódicamente las 11 articulaciones de cada mano. El robot puede escanear las 2 manos de un paciente en aproximadamente 12 minutos, lo que significa que puede manejar hasta 4 pacientes por hora. Los médicos dicen que es importante diagnosticar la artritis reumatoide temprano para evitar la pérdida de la función articular. En lo corrido del 2022, el distrito ha invertido 691 millones de pesos en el fortalecimiento de las capacidades operativas y de movilidad del Grupo Gaula de la Policía, lo que les ha permitido tener mayor efectividad a la hora de atacar las diferentes modalidades de extorsión. Ha tenido un apoyo importante en movilidad y en tecnología.
el cual nos ha permitido reducir la extorsión en un 25% en comparativo con el año inmediatamente anterior. Con estas capacidades realizan actividades de prevención como la campaña Yo no pago, yo denuncio. 17 allanamientos, los cuales nos ha permitido incautar más de 366 celulares, cerca de 900 SIM card para reducir el delito de la extorsión. Igualmente, fortalecimiento de las investigaciones que nos ha logrado desarticular 12 estructuras criminales dedicadas a este delito y la captura de más de 116 personas por el delito de la extorsión. La invitación es a que denuncien de forma inmediata a la línea de emergencia 165. Muy buenas noches. La inflación este año, a noviembre 21, noviembre 22, llegó al 12.53%, según reveló hoy el DANE. De acuerdo con la Constitución, el reajuste de salario mínimo debe ser la suma del costo de vida causado más productividad, que ya se fijó en 1.24%. En este momento, el aumento equivaldría, si se suman las dos cifras, a un aumento de 13.77. Nuestros invitados esta noche son los doctores Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial y de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, y el doctor Francisco Maltés, economista, magíster en ciencia política y presidente de la CUT, Central Única de Trabajadores. Él es representante del sector laboral en la mesa de concertación. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, Yami. ¿Qué le parece a usted, doctor Cabal, la cifra de inflación? Pues es la cifra más alta desde el año 1999 y es muy preocupante porque ya llevamos un año donde el Banco de la República ha venido subiendo las tasas de interés para contrarrestar la inflación y no hemos podido doblar el espinazo para que haya una tendencia a la baja. O sea, se nos fue el año entero y obviamente eso hace pues que sea muy preocupante porque está con unos índices de inflación muy alto el sector de alimentos, 27.08, el sector de bienes y consumo del hogar, que es algo esencial para los hogares colombianos, supremamente alto. Igualmente siguen otros rubros por encima del 12%, como por ejemplo el de alojamiento, restaurantes, hoteles, transporte aéreo y terrestre. O sea que son rubros que pues obviamente pensaría uno que hacia el año entrante van a estar mucho más costosos, inclusive por efectos de la reforma tributaria. ¿Y a usted, doctor Maltés, qué le parece inflación del 12.3%? Esta inflación que está muy concentrada en el tema de los alimentos es una consecuencia de la apertura económica que empezó en los años 90, que destruyó el campo. En los primeros 4 años de apertura económica se dejaron de sembrar 500.000 hectáreas y después siguió aumentándose el desmonte de la agricultura porque las importaciones del agro son financiadas, tiene un peso muy importante y el agro es financiado en Estados Unidos y en Europa, mientras aquí no hay eso. Entonces, hoy este rubro, los alimentos, que son la mayoría, una tercera parte son importados, con $1 a 4.500 o a 5.000 como llegó a estar, le pega muy duro al bolsillo de los colombianos. Pero a ver, mire, doctor Maltés, perdóneme que me aparte un poco de su opinión. Yo creo que la apertura económica de los años 90 salvó al país o lo sacó del municipio, lo introdujo al universo, al mundo, al planeta. Dejó de ser la nuestra una economía municipal y se volvió una economía mundial y grande. Y eso permitió el desarrollo verdadero de la nación, la subindustrialización y su producción. Me aparto un poco, con todo respeto, de su teoría. Y creo además, doctor Maltés, que son fenómenos distintos al que usted menciona, el que ha provocado esta inflación. Por ejemplo, creo yo, el invierno, la baja productividad del campo. Mire, alimentos, el precio de los alimentos subió 27%. Eso es salvaje. Y uno no puede adjudicarle a la apertura del año 94 el precio de los alimentos hoy.
Es que, Yamid, importamos 14 millones de toneladas de alimentos, una tercera parte de lo que consumimos. Antes de la apertura, Colombia no importaba una tercera parte de los alimentos que consumía. Entonces, hay una relación directa ahí. Y la apertura tampoco significó desarrollo industrial. Cada vez la industria participa menos en el PIB. Entonces, ni la agricultura ni la industria. Esas son las consecuencias que estamos pagando hoy, porque creo que se pudieron haber hecho las cosas mejor y hoy estamos pagando las consecuencias. Hay otro factor, la violencia. Es que en esos años, doctor Maltés, la violencia espantó al agricultor del campo y estamos pagando 50 años de guerra. Pero Yamid, si me permite. Señor. Yo me aparto un poco también del argumento del doctor Maltés, porque si ese argumento, tal como está planteado, fuera la causa ahora, cuando tuvimos en el país muchos años inflaciones controladas por debajo del 3%, 4%, pues se hubiera aplicado lo mismo, digamos, hubiera sido consecuente. Él tiene razón en el tema de la importación de alimentos, porque algo que el país tiene que hacer es una deuda histórica, pues obviamente es ampliar su frontera agrícola y fortalecer la capacidad productiva del campo y obviamente dotarla de las vías terciarias y toda la infraestructura y generar todo un programa especial hacia los pequeños campesinos y productores. Pero el tema de la inflación de hoy, de los alimentos especialmente, obedece a circunstancias muy complejas, usted lo dijo, el invierno, la violencia, factores externos como el encarecimiento de los insumos agrícolas por las importaciones de la guerra de Ucrania y Rusia, e igualmente por la crisis de contenedores que se vivieron después de la pandemia, por el dólar, como lo dijo muy claramente también el doctor Maltés, que obviamente a los costos de la tasa de cambio de hoy, pues todo se encarece. O sea que yo creo que el gran reto que tiene pues el Banco de la República de bajar las tasas, de bajar la inflación, también es un reto que tiene el gobierno. No es solamente responsabilidad del banco, el gobierno también tiene mucho que hacer. O sea que esperemos que hacia el año 2023 se logre encajar, y ahí es donde viene a jugar un salario mínimo, un incremento de salario mínimo razonable y no desmedido para el año entrante. Ahí es donde está el tema. Con una inflación del 12.5 y una productividad del 1.24, ¿cuánto debe ser el salario mínimo, doctor Cabal? Pues a ver, primero yo creo que tenemos la mejor voluntad de concertar este año. El gobierno tiene una iniciativa que los empresarios lo acompañamos en lograr una concertación. Igualmente lo ha dicho hoy el doctor Maltés y las centrales obreras, que ojalá podamos llegar a un salario mínimo concertado. Sería una gran noticia para los colombianos y ojalá fuera el 15 de diciembre o antes, como nos lo hemos propuesto. Pero ese salario obviamente debe reconocer el poder adquisitivo de los salarios y de los trabajadores. Eso sí es absolutamente innegable. Hay que devolver el poder adquisitivo, o sea, la inflación más la productividad. Y en ese orden de ideas, pues debe estar por esos lados. Ya de ahí para adelante podría ser un salario más político. Y recordemos que hay estudios donde dice que el Banco de la República, donde un punto por encima de la inflación le cuesta al crecimiento del PIB 1.92 billones. O sea que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que debe ser un salario razonable, obviamente que devuelva el poder adquisitivo, pero que no sea desmedido por el costo en el crecimiento y el costo en la generación de empleo. Doctor Maltés. Hoy en el mundo está tomando unas medidas frente a una recesión que se avecina. Y digamos que los gobiernos han comenzado a entender este problema y a gastar más y a darle la posibilidad a los trabajadores que tengan mayores ingresos. En Alemania, el canciller Scholz incrementó el salario el 15% con una inflación del 3.6%. En Australia se acaba de incrementar el salario mínimo en el 15% con una inflación del 5%. En Ecuador acaban de incrementar el viernes pasado el salario en el 6% con una inflación del 3.7%. El presidente Biden desde el año pasado viene recomendándole a los estados que aumenten el salario mínimo la hora de 12 a 20
dólares. O sea, lo que aquí estamos diciendo es que hay gobiernos progresistas que están apuntándole a que la gente no pierda poder adquisitivo, anticipándose a la recesión. Y creo que aquí debería de suceder lo mismo. Máxime que el año pasado, revisando los datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, encontramos que las 1000 empresas más grandes del país el año pasado se ganaron 98 billones de pesos, 5 veces la reforma tributaria. O sea que sí hay de dónde sacar platica para los trabajadores. ¿Usted calcula que cuánto debería ser, doctor Maltés, el aumento del salario mínimo? El tema de la cifra es importante, pero vamos a plantear que hay la necesidad de controlar algunas variables que lo puede hacer el gobierno para mantener el poder adquisitivo. Porque es muy posible que haya un incremento salarial aceptable, pero si no se controla la tasa de interés, si no se controla las tarifas de energía eléctrica, el precio de los medicamentos, va a pasar como este año, que a los 3 meses quedamos sin aumento salarial. Entonces, estamos planteando 6 medidas de política económica en las cuales el gobierno puede intervenir para garantizar el poder adquisitivo de los colombianos. ¿Qué son cuáles? Controlar las tarifas del servicio eléctrico. Estamos pagando tarifas del 67%. ¿Congelar o morir? Revisar la fórmula para que no nos cobren la ineficiencia de las empresas generadoras de energía, que nos cobran el 41% de las pérdidas. Ok, energía. Segundo, la tasa de usura que autoriza la Superintendencia Financiera para los créditos de consumo está en el 42%. 3 veces la inflación, eso no pasa en ningún país del mundo. Sí, aterrador. Los medicamentos están disparados, particularmente los medicamentos de control a la natalidad, están disparados. Este año han subido cerca del 600%. Y eso le pega duro a las familias más humildes, por supuesto. Está el tema de del agua potable. Nosotros creemos que es posible que se establezca una tarifa mínima para los sectores más vulnerables, un rango, porque lo que después de la energía es el agua lo que le pega más duro al bolsillo de los trabajadores, de los ciudadanos. Alimentos, energía, agua. Y creemos que hay que hacer una discusión sobre el control de la devaluación. Si usted recordará, maestro Yamid, el presidente Carlos Lleras Restrepo expidió un decreto 444, el cual ataba la devaluación a la tasa de inflación para evitar los choques externos que tanto nos han golpeado este año. Entonces son medidas que se pueden tomar por parte del gobierno, que son medidas de un gobierno liberal, socialdemócrata, en lo cual creo que vamos a coincidir con los empresarios. A ver, doctor Cabal. Primera medida que sugiere el doctor Valdés, controlar tasas de tarifas de energía. A ver, Yamid, nosotros consideramos que entrar en control de precios de tarifas es complejo. Una cosa es revisar fórmulas, que eso podría darse. Donde coincidimos plenamente es definitivamente en cambiar la fórmula de recalcular la tasa de usura en Colombia. Yo creo que esta mañana el segundo tema, lo conversamos y en eso estamos totalmente identificados. ¿Cómo es la fórmula suya la tasa de usura está en 41.4? Está en 41.04. ¿Cuál es el problema de la tasa de usura? Que el costo del crédito de consumo y especialmente de las tasas de interés está pegado a la tasa de usura, 1/10 por debajo. Entonces, eso está haciendo, primero está causando efecto inflacionario. ¿La tasa de interés está en el 20? Sí, más o menos. Pero está causando efecto inflacionario. Sí. Segundo, está generando una depresión y desincentivando la demanda y el consumo, lo cual no es bueno para las empresas, los resultados no es bueno para los trabajadores, la generación de empleo, etcétera. Y lo otro que es muy importante, lo que dice el doctor Maltés, no tiene sentido que esto triplique la inflación. Y si uno mira cómo se calcula la tasa de interés, es más o menos el interés corriente de los bancos más el 50%. Entonces se puede calcular, ¿por qué no puede ser el interés corriente de los bancos más un 10% o un 15% y se abarata la tasa de usura, se estimula el consumo? Los hogares colombianos no tienen mayor servicio a la deuda por endeudamiento, no se les encarece el endeudamiento y eso es contracíclico con la inflación. O sea que esa es una medida que estamos totalmente de acuerdo y ojalá
podamos sacarla adelante como una recomendación de la Comisión de Concertación Laboral. Eso es fundamental. Pero veo que usted filosóficamente no está de acuerdo es con controlar tarifas. Yo creo que el control de precios en Colombia no es sano ni en tarifas, ni en productos, ni en servicios, pero sí es sano revisar índices con los cuales se calculan las tarifas. Eso me parece que es importante. ¿Y qué tan posible, doctor Maltés, ve usted la opción de que haya una concertación? Respóndame, por favor, después de comercial. Doctor Maltés, ¿sí usted ve posible llegar a un acuerdo de concertación, gobierno, trabajadores, empresarios? El Comando Nacional Unitario tiene la mayor voluntad de llegar a un acuerdo con empresarios y gobiernos en torno al salario mínimo y a otras medidas para mantener el poder adquisitivo de los ingresos. ¿Usted cree lo mismo? Yamid, yo creo que lo hemos hablado, estamos en el mejor ánimo de concertar los empresarios, creo que sería un buen mensaje para el país y yo digo algo que es importante, no podemos olvidarnos que hay una reforma laboral anunciada por el Gobierno Nacional a través de la ministra, que seguramente de pasar esa reforma tendría más costos laborales. Por eso digo que una concertación de salario mínimo en un rango razonable es muy aconsejable para el país y yo creo que el gobierno también está interesado, entre otras cosas, porque si es un salario, un incremento desmedido, el incremento del salario de los trabajadores del Estado, pues obviamente va a generar una carga también para el déficit fiscal en el cual el gobierno está empeñado en reducirlo. Esta mañana veíamos unas cifras y es por cada punto de inflación por encima, el salario le cuesta al país 200.000 millones de pesos, eso fue cifras del Ministerio de Hacienda, con lo cual debe ser un salario razonable, que devuelva el poder adquisitivo, pero que no grave excesivamente los costos laborales para poder generar empleo y que el país crezca dentro de una proyección ya esperada del solamente el 1.2 el año entrante, o sea que tenemos que cuidar y el palo no está para cucharas. Sí, el señor ministro de Hacienda dijo sorprendido hace un par de semanas que él no entendía por qué con el salario mínimo tenían ascenso en el precio 250 servicios y productos más, que él no veía la razón, que por eso la decisión del gobierno iba a ser la de no autorizar esa espiral de subida general de precios con el salario mínimo y que lo iba a detener. Sin embargo, frente a lo que dijo el ministro, los pequeños y medianos industriales han dicho que eso es una muy buena idea, pero que llevarla a la práctica es imposible. ¿Usted qué cree? El año pasado, en el acuerdo que definió el salario mínimo, acordamos con el gobierno desatar del salario mínimo varios servicios. Y se desataron, creo que 58 servicios, de su aumento se desató el salario mínimo. Y por supuesto que coincidimos con el gobierno y con los empresarios en que otros servicios que dependen del salario mínimo deben desatarse de este. Eso no tiene ninguna lógica. Y eso le da mayor juego a que haya un acuerdo más jugoso en el salario mínimo. ¿A usted eso posible? Sí, ya se hizo el año pasado. Y hay que continuar este año. Nosotros también lo vemos posible. Claro, porque es que si se indexa todo con el incremento del salario mínimo, pues hay una serie de servicios, como dice Francisco, y hay una serie de tarifas, por ejemplo, las multas, que se van indexando con el costo del salario mínimo, lo cual vuelve a ser inflacionario. Aquí lo que tenemos que tratar es de devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores, pero que ese poder adquisitivo no se pierda por el incremento de los servicios que tiene que consumir. Y como lo dijo Francisco, el año pasado se logró en 58, pero hay más de 200 ítems que se podrían desatar de ese índice de crecimiento del salario mínimo. O sea que es sano, nosotros lo apoyamos y ojalá también eso quede en el acuerdo de concertación. Es claro, doctores, que la inflación la produce una de dos cosas. O la falta de oferta o el exceso de demanda. Eso produce necesariamente la inflación. Si hay una sobreoferta, pues la inflación no tiene por qué haberla.
¿Ustedes prevén que el año entrante qué va a pasar con respecto a la oferta? Pues digamos que Colombia ha aprendido a regularizar la oferta desde el punto de vista de, digamos, 3 tipos de cosas: productos agropecuarios, industriales que está mal, y finalmente el comercio, que es el último eslabón de la cadena al consumidor. Obviamente, si hay una sobreoferta y no hay demanda, pues los precios tenderían a bajar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado de las empresas? No nos olvidemos que el 97% de las empresas en Colombia son MIPYMES. Y el hecho de que sean MIPYMES se pone en vulnerabilidad su posibilidad de continuar y la de los trabajadores que trabajan en estas empresas. O sea que lo razonable es que haya un sano equilibrio entre la oferta y la demanda, y cuando hay equilibrio entre la oferta y la demanda, pues la inflación también se puede controlar. No es solamente por sobreoferta, es porque la demanda también debe existir, que es parte que nos preocupa. ¿Su opinión? Se prevé una crisis, una recesión mundial. Los análisis que hace el Fondo Monetario es que va a caer el Producto Mundial. En Colombia se calcula que el PIB va a crecer cerca del 1.5%. Entonces, como se calcula que va a haber un crecimiento económico mínimo, y todos desearíamos que hubiera mayor crecimiento económico para que haya más empleo, lo correcto es que se aumenten los salarios de una manera importante para que la gente tenga con qué comprar y así el PIB pueda crecer en mayor proporción y generar más empleo. Es que ese es el tema, doctor Cabal, porque una caída del Producto Interno Bruto del 7.5 de este año al 1.5 el año entrante proyectado va a ser un desastre, pues. Sí, esa es una gran preocupación. Vamos a terminar creciendo al 7.7 quizás, pero es que veníamos de un crecimiento del primer semestre del 12.6, o sea que ya empieza a verse la desaceleración, y al proyectarse al 1.2, 1.5 el año entrante, pues es un comportamiento de la economía absolutamente bajo, y por eso decimos, hay que cuidar que no se generen nuevas expectativas inflacionarias, y segundo, también cuidar que las empresas puedan subsistir y dar trabajo, porque es que si se crece desmedidamente el salario mínimo, pues obviamente la viabilidad de las empresas va a estar en entredicho. Y si a eso le agregamos, mire, nosotros hemos hecho cálculos, solamente con, digamos, un 13-14% de salario. Si a eso le agrega el impacto de un 2% que va a costar disminuir la jornada semanal, que ya es ley de la República, eso es un 2%, ahí súmele. Ah, sí, lo de 6 de la tarde. Y si a eso le agrega los costos laborales de la anunciada reforma laboral, es un 12% más. O sea que las empresas, y no son las grandes, todas las MIPYMES se van a enfrentar a costos laborales superiores al 30% el año pasado. Eso es colapsar la economía, porque ¿quién aguanta? ¿Qué margen de contribución hay para poder aguantar un estartazo de costos laborales de esa naturaleza? Por eso el salario mínimo, si se quiere con reforma laboral, debe ser en las justas medidas y de una forma razonable. Dame una cifra, doctor Cabal. No la puedo dar porque yo represento a los colegas y todavía no nos hemos reunido para sacar una cifra. Sin dar la cifra exacta, tendrá que estar entre un poco superior al 13, que es por orden constitucional ya. Luego, que nunca suba más del 15. Pues yo creo que eso es parte del acuerdo que tenemos que lograr aquí con las centrales obreras y el gobierno, a ver hasta dónde podemos llegar. Estamos calculando bien. Yo preferiría decir que el salario mínimo debe ser muy jugoso. Alto. Sí, jugoso. ¿Jugoso qué quiere decir? Jugoso quiere decir alto, sabroso, chévere. Pero digo, el 15 es una buena cifra. Hay que echarle más cabeza a todo este tema, Yamil. Pero de todas maneras, pero tenemos ejemplos de que sí se puede en países altamente capitalistas. Subir por encima de inflación. Muy por encima de la inflación. Ahora, ¿hasta dónde una trepada de salario mínimo por encima del 15, digo yo, o cercana al 15, puede disparar, puede ser factor inflacionario? Es que lo que hoy está pegándole a la inflación no son los salarios. Creo que eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta en esta discusión. Lo que le está pegando a la inflación son alimentos, la mayoría importados, servicios públicos. Entonces,
Hoy en el debate no está qué son los salarios, cosa que es importante. Si no son los salarios los que le están pegando a la inflación, quiere decir que hay un colchón importante para que el aumento sea jugoso. Y recordemos que el Premio Nobel de Economía del año pasado, David Carr, se ganó el Premio Nobel demostrando que salarios muy por encima de la inflación no generaban desempleo. Creo que es otro elemento que deben de tener en cuenta el gobierno y los empresarios. Y es el Premio Nobel de Economía. Sobre esa tesis, ¿usted qué opina? Pues a ver, los salarios sí son generadores de factor inflacionario. Obviamente no es el momento, quizás ahora la inflación de los alimentos opaca todo lo demás, pero si uno mira, el año pasado, que fue del 10, cuando la inflación fue del 6, fueron 4 puntos por encima de la inflación, y hoy tenemos la inflación que tenemos. No estoy diciendo que sea culpa de ese incremento, pero sí influye. Lo que el país debe hacer es una cruzada entre gobierno, Banco de la República, trabajadores, empresarios, es derrotar la inflación, especialmente la de alimentos. Yo creo que el foco está allí. Y nosotros los empresarios hemos inclusive conversado con algunos empresarios que uno puede determinar un salario mínimo y tener en cuenta el factor de la inflación. Si la inflación de los alimentos se quiebra el próximo semestre, pues perfecto. Si por el contrario va al alza, podría pensarse en un reajuste a la mitad del año. A ver, doctor Cabal, doctor Maldés, tenerlos juntos no es habitual. El tiempo se me agotó por hoy. Quiero invitarlos a seguir conversando para transmitir mañana. Comenzamos ya. Entonces los espero mañana con los doctores Cabal y Maldés. Gracias por la sintonía. Noticentro 1, CMI. Conmovedores testimonios por tragedia en bus sepultado por una luz. 34 muertos, 8 heridos. Padre salva a su hijo y muere. Niña se salva pero pierde a su madre y a su hermano. La vía entre Chocó y Risaralda sigue siendo causa de tragedia vial. Gobernador clama por solución. Ministro de Defensa anuncia que policías sindicados recibirán también beneficios como gestores de paz. Contralor pone lupa sobre manejo de recursos para la paz. Bienestar Familiar denuncia aumento de turismo sexual con menores de edad. Nicaragua pide en Tribunal de Justicia de La Haya que Colombia cumpla sentencias sobre límites marítimos. Plan de la alcaldía para eliminar tránsito de automóviles por la carrera séptima en sentido norte-sur. Colombia sufre la inflación más alta en 23 años, revela el DANE. 2 millones de hogares recibirán desde el miércoles subsidios del gobierno. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Uno de los sobrevivientes de la tragedia en Pueblo Rico, Risaralda, narró cómo logró salir con vida del bus sepultado por una luz. Contó que recibió la ayuda de su propio padre, quien lamentablemente falleció en el hecho junto a otras 33 personas. Luego del derrumbe que sepultó un bus de la empresa Transarauca en Risaralda, decenas de habitantes se aproximaron al lugar de la emergencia para apoyar las labores de búsqueda y rescate, que después serían asumidas por los organismos de socorro. Uno de los heridos narró cómo el derrumbe lo despertó en la madrugada del domingo mientras viajaba de Cali a Condoto, Chocó. El señor del bus iba retrocediendo. Cuando iba retrocediendo, se vino todo encima del bus. Y ya después... yo estaba ahí con mi papá al lado y mi papá me ayudó a salir del bus por un huequito y me tuve que tirar. Cada minuto era vital para salvar su vida, incluso algunos tuvieron que apoyarse entre ellos mismos para salvarse. Y cuando me tiré ya se había tapado todo. Ay, y tuve que pasar cierta parte de... para que esas piedras no me cayeran encima. Entre tanto, la terminal suspendió sus 5 despachos diarios desde la capital del Valle al Chocó hasta que logren superar la emergencia. Una niña de tan solo 9 años y quien viajaba en el bus logró sobrevivir. Sin embargo, su mamá y su hermanito menor no contaron con la misma suerte.
En el Hospital San Jorge de Pereira se encuentran 3 de los heridos del deslizamiento de tierra en cercanías a Pueblo Rico, entre Risaralda y Chocó. Una de ellas, una niña de apenas 9 años, Daviani Saray Mosquera, que vio como su mamá y su hermanito quedaban atrapados bajo el lodo, mientras ella era rescatada. Su tía dice que todo ha sido muy difícil. Llamaron que había habido un derrumbe y que el bus donde iba mi cuñada y los niños había quedado tapado y pues yo estaba en Cali y mi hermano estaba esperándola en Ismina y pues él se fue hacia el lugar del accidente. La pequeña logró ser rescatada del bus por socorristas, quienes fueron los encargados de avisar a su familia. Al parecer la niña le pasó el celular de la mamá a una rescatista. Y ya empezamos a llamar y la rescatista contestaba el celular y que la niña estaba con vida, que la niña daba señales de vida y por la tarde rescataron la niña, pero pues la mamá y el niño pues fallecieron. Al niño no lo encontraron, sino creo que hasta hoy no se ve. Según el parte médico, la menor tiene un golpe severo en uno de sus brazos, el cual ya viene siendo atendido. Un trauma en uno de los bracitos, tiene un edema, pero no tiene fractura. Estamos en este momento pues siguiendo las conductas de los especialistas para poderle mejorar su bracito. Las 3 personas permanecen estables en el Hospital San Jorge de Pereira y fuera de peligro. En Pueblo Rico, Risaralda, escenario de esta tragedia que dejó 34 muertos y 8 heridos, está nuestro corresponsal Hans Lamprea. Hans, buenas noches. Adelante con la información. Hola, buenas noches. 34 personas fueron confirmadas como muertas luego del deslizamiento de tierra que se presentó en el sector de La Cabaña, en el municipio de Pueblo Rico, y que sepultó un bus. La Dirección de Gestión del Riesgo Nacional con las autoridades locales y departamentales recorrieron la zona afectada. Fueron 34 las personas que fallecieron en el deslizamiento de tierra registrado en el sector de La Cabaña, en la vía que el municipio de Pueblo Rico conduce el corregimiento de Santa Cecilia y que atrapó un bus de transporte intermunicipal. Está la buseta pitando. Según informan las autoridades, el bus salió de Cali con 25 pasajeros y en el recorrido el número de viajeros que movilizaba fue de 37 cuando ocurrió la emergencia. Ayudas que se van a prestar a estos familiares con término de activar el procedimiento que existe denominado ADRES, que es la administradora de seguro para el tema de salud, para atender a las indemnizaciones de los familiares. E igualmente pues vamos a revisar con envías todo lo que tiene que ver con los protocolos para ver que esta situación no se va a repetir ni en este sitio ni en otra vía nacional. 8 personas también resultaron heridas, 3 de ellas siguen hospitalizadas. Es un número muy alto. Realmente teniendo en cuenta que realmente aquí son muchas personas, muchas familias. Dijo que se analizarán las acciones a tomar en la vía para estabilizar el terreno, habilitar la vía que es importante para el departamento del Chocó y evitar hechos similares. En el sitio de la tragedia, personal de Invías con acompañamiento de organismos de socorro remueven la tierra. El Coliseo del municipio de Pueblo Rico fue adecuado como morgue provisional mientras se inicia el proceso de identificación de las víctimas. El drama de las familias todavía continúa. En las afueras del Coliseo del municipio de Pueblo Rico, lugar que fue adecuado como morgue provisional, está Gilder Suárez, quien identificó a su hermana, la que había viajado desde una lejana población del Cauca a la misa de su padre fallecido en el Chocó. Precisamente ella estaba viviendo allá porque ella había venido a una misa que como hacían 15 días de la muerte del papá, entonces ella vino a la misa que se le hace, entonces ella de regreso pues pasó esto que está pasando. Gilder tuvo que viajar más de 12 horas para llegar a Pueblo Rico, luego que los vecinos le advirtieran de lo ocurrido. Una tía me dijo que si había visto noticiero, yo le dije que no, porque prácticamente fue como a las 2 de la tarde que ya me avisaron a mí. Ahora tendrá que esperar que Medicina Legal le entregue el cuerpo de su hermana para llevarla hasta el Cauca. Las autoridades departamentales solicitaron del gobierno nacional que se haga una intervención efectiva en la vía entre Pueblo Rico y el Chocó. El gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, lamentó el hecho de una niña que fue hallada con vida en el interior del bus, pero aferrada a la madre, quien falleció en el deslizamiento de tierra. La menor de 9 años se recupera en el centro asistencial. En este momento la tenemos en el Hospital San Jorge de Pereira con algunas lesiones menores y que desafortunadamente la encontramos aferrada a su mamá, en donde además falleció un niño de un poco más de 1 año, hermanito de ella, en una tragedia
mayúscula frente a esta situación que estamos atravesando. Dijo el gobernador que es necesario que desde el gobierno nacional se apoye a las familias afectadas por la ola invernal, asimismo que se haga una intervención especial en esta vía. Poder tomar una decisión para poder definir sobre la situación de este carreteable vial, pues que un hecho es muy importante porque es una vía nacional, pero también hay que tomar precauciones para evitar que se presenten nuevas situaciones como esta. El gobernador recorrió la zona de la tragedia con el director nacional de gestión del riesgo. Danilo es un conductor del municipio de Pueblo Rico. Lo que nunca se imaginó es que iba a sobrevivir a este trágico hecho. Danilo Ríos, junto con su sobrino y 4 personas más, salieron de Pueblo Rico con destino a una vereda cercana a Santa Cecilia. En el recorrido quedaron atrás del bus de la empresa Arauca en el momento de la tragedia. Aunque hoy está feliz de estar con vida, no recuerda cómo fue que él y su sobrino salieron de la camioneta en la que se movilizaban y que hoy ve totalmente destrozada. No, ni supe cómo me salí del carro. Lo poquito que logré ver, sí. Vi cuando los tapó, pero o sea, lo poquito que logré ver. Pero sí, en esta vía hace falta señalización. Recuerda que en la curva vio el bus y cuando menos pensó, vio que el carro era arrastrado por las piedras y el lodo. Yo cuando menos pensé era que ya el carro lo estaba tapando la tierra. Me logré tirar. ¿Con su sobrino? Con mi sobrino y llevaba dos mamás que iban atrás y 2 bebés. Mucha tristeza para mí y pues impotencia de saber que los de la Arauca vino sin poder hacer nada, inclusive ni poder hacer nada por el carro que uno anda. Hoy solo tiene algunos moretones en piernas y brazos, pero ve con tristeza cómo su medio de trabajo quedó destruido justo para esta temporada de fin de año. En el sector La Cabaña, donde se presentó este trágico hecho, Invías trabaja para lograr la comunicación entre los 2 departamentos. En Pueblo Rico, Risaralda, Hans Lampreda, Noticentro 1 CM. Los integrantes de la fuerza pública que estén procesados por abusos contra manifestantes en las protestas del año 2020 también serán designados gestores de paz. Recibirán los beneficios jurídicos que el gobierno prepara para los detenidos de la llamada primera línea. Esto lo reveló hoy el ministro de Defensa, Iván Velázquez. No hay ninguna razón jurídica para que los policías comprometidos en presuntas violaciones a los derechos humanos de los manifestantes no reciban el mismo tratamiento que los de primera línea, advierte el ministro de Defensa. Y la norma dice las personas, cual significa independientemente de que sean o no servidores públicos, pertenezcan o no a la fuerza pública, entonces esa evaluación también podría extenderse a miembros de la Policía Nacional y que hubiera en ese sentido una disposición del presidente que es finalmente el que tiene la potestad para tomar esa decisión. El ministro Velázquez pidió a la sociedad que esté tranquila porque no saldrán en libertad quienes estén acusados de delitos graves. Que no van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos, que hayan realizado hechos graves o que por lo menos estén también imputados por hechos graves. Julián Gallo, senador de los Comunes, respaldó el anuncio del ministro de Defensa. Es un buen gesto y es parte del clima nuevo que se tiene que vivir en estas épocas de cambio, porque definitivamente la sociedad colombiana lo que se necesita son procesos de reconciliación y de paz. El ministro de Defensa asistió hoy en la Comisión Segunda del Senado a la presentación de los 42 oficiales de las fuerzas militares y de policía que van a ser ascendidos a finales de este año a grados de general o de contraalmirantes. El ministro del Interior y vocero del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, respondió hoy a los críticos que nombrar gestores de paz no es una política para beneficiar delincuentes, sino para buscar la reconciliación nacional. Como portavoz del gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Prada, explicó de qué se trata la figura de gestores de paz o voceros del presidente de la República, como los denominó. No se trata de conceder por conceder libertades, ni mucho menos se trata de generar algún tipo de amnistía, indulto, perdón, porque todos quienes vayan a ser objeto de la medida de suspensión siguen vinculados al proceso penal y tendrán que demostrar su inocencia o los jueces tendrán
con la Fiscalía que demostrar ya en la sentencia final su responsabilidad. Y respondió a los críticos diciendo que esto no es privilegiar el delito. Que mencionan que aquí hay una política de beneficiar delincuentes, no, para nada. Me parece que es exagerado el trato a un tema que es un tema democrático, constitucional, que además es estrictamente temporal. El ministro dijo que aparte de miembros de la primera línea, serán también nombrados gestores o voceros del gobierno en los procesos de reconciliación, campesinos, líderes de derechos humanos, lo mismo que voceros de negritudes. Para llevar la paz integral al territorio, no solamente es la seguridad física, militar, sino además la posibilidad de que bajemos el conflicto a su mínima expresión, cesando conflictividad entre organizaciones sociales. Le pongo el ejemplo del norte del Cauca o del Bajo Cauca, en Antioquia o del Catatumbo. El ministro del Interior dijo que una comisión de alto nivel integrada por él, más el ministro de Justicia y el comisionado de Paz, evaluará caso por caso. De acuerdo con un informe de la Fiscalía, 160 integrantes de la primera línea enfrentan juicio por diferentes delitos que van desde daño en bien ajeno hasta homicidio. Incluso ya hay 9 condenas. En el ente investigador son 160 de los procesos contra integrantes de la primera línea que están en etapa de juzgamiento e incluso en 9 de los casos ya hay condenas, incluida la de alias 19. En los expedientes de los integrantes de los detenidos en diferentes regiones, el delito por el que más procesos hay es por daño en bien ajeno, seguido de violencia contra servidor público, concierto para delinquir, secuestro, obstrucción de vía pública y terrorismo. Expertos en derecho explican que inicialmente un juez debe ser quien emita la decisión de conceder la libertad. En principio son los jueces de garantías los encargados de ordenar la libertad de las personas en el marco del proceso penal acusatorio. Sin embargo, el presidente de la República, en virtud de decreto, bien podría ordenar la libertad si se reconoce el estatus político a los miembros de la primera línea. En los procesos abiertos en la Fiscalía también aparecen los de 10 policías, algunos de ellos vinculados con homicidios. Entre los hechos más graves investigados en la jornada de manifestaciones, la Fiscalía indaga 29 homicidios, 16 de ellos registrados en la ciudad de Cali. Para arrancar con el proceso de libertad, delegados del fiscal Barbosa se deben reunir con los representantes del gobierno para determinar cuáles serán los mecanismos jurídicos para conceder la libertad a estas personas. Desde varias cárceles del país, integrantes de la primera línea y defensores de derechos humanos agradecieron el anuncio hecho por el presidente Petro de convertir en gestores de paz a más de 200 personas que hoy están en prisión por haber formado parte de las protestas en el marco del paro nacional. Desde el pabellón de máxima seguridad en la cárcel de Cómbita, Boyacá, Patio 7, habla Luis Alberto Simbaqueva, uno de los integrantes de la primera línea de Suba, donde fue capturado desde hace más de un año. Una emoción muy grande salir de la cárcel para pasar el 24 de diciembre con los seres queridos y arreglar nuestra situación jurídica como tal. Llevo un año preso, más de un año, y esta es la hora que a mí no me han condenado. Sigo siendo sindicado por la falta de pruebas. A su voz se suma desde la cárcel de Cúcuta Nini Joana Cardoso, defensora de derechos humanos, constructora de paz y capturada durante las protestas del paro nacional. Hice parte de las marchas en el 2021, el 28 de abril en Bogotá. Hoy desde la prisión quiero agradecerle, pero principalmente me siento orgullosa que no me equivoqué cuando apoyé y respaldé un sueño de los jóvenes, de la sociedad colombiana, de la Colombia profunda. Luis Alberto dice que pese a estar en prisión, valió la pena su lucha en las calles. De antemano, señor presidente, le doy las gracias por ese gesto que está teniendo por volvernos gestores de paz, porque es algo que merecemos, porque todo lo que hubo en el estallido social fue para un cambio. También Nini Joana está segura que de lograr la libertad continuará su lucha por la construcción de paz en el país. Con la esperanza de nombrar la libertad de esta cantidad de personas, de jóvenes, y entre ellas la mía, la de Nini Joana Cardoso Dueñas, sabiendo que podemos hacer como gestores de paz grandes construcciones y materializaciones de convivencia en los territorios para acabar con una guerra que desangra al país.
Gracias a su nombramiento como gestores de paz, pudieron salir de la cárcel Rodrigo Granda, ex canciller de las FARC, una de las más temidas excombatientes, alias Karina, y Olivo Saldaña. Esta figura también permitió la salida de prisión del ex jefe del ELN, Francisco Galán, y de Felipe Torres. La gestoría de paz es una designación que vienen haciendo los gobiernos desde la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, que permite la excarcelación a personas que, siendo miembros de grupos al margen de la ley o habiéndolo sido, puedan contribuir a partir de su experiencia a la construcción de paz y generación de convivencia. La libertad de estos jóvenes es importante, que no debemos mirarlos con los ojos de la criminalidad. Dice la norma que cualquier incumplimiento de los compromisos por parte de los gestores significará la reactivación de todas las medidas penales vigentes. Firmantes de paz que aún permanecen en las cárceles del país le pidieron al presidente Petro que abogue por su libertad y los declare garantes de paz. Se denominan prisioneros políticos de las ex-FARC y firmantes de paz. Celebran el anuncio de nombrar a los miembros de la primera línea como gestores de paz y claman por su propia libertad. Ratificamos nuestro compromiso con la paz de Colombia, pero la paz también se construye en libertad, y que este gesto por parte del gobierno nacional hacia los jóvenes de la primera línea también se haga efectivo para los presos políticos de las antiguas FARC que firmamos la paz. Llevan 6 años esperando salir de las cárceles. Llevamos 6 años de incumplimiento que por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz abrazamos la liberación de estos jóvenes y la política de la paz total del gobierno, pero les recordamos que llevamos 6 años de una esperanza negada para nosotros y nuestras familias. Nosotros, los presos políticos firmantes del acuerdo de paz, también tenemos el derecho de pasar Nochebuena junto a nuestros seres queridos. Piden a los países garantes y comunidad internacional estudiar su actual situación. El Contralor General Carlos Hernán Rodríguez emitió una alerta por presuntas irregularidades en proyectos por 1,4 billones de pesos de recursos de regalías. Desde Florencia, Caquetá, el Contralor General hizo este anuncio. Son 115 proyectos que fueron aprobados en la instancia conocida como OCAD-Paz, los que presentan problemas y están en la lupa de la Contraloría. No se ha causado todavía de pronto el detrimento si nosotros focalizamos la atención. ¿Qué nos preocupa? Que hay cantidad de obras que han adjudicado y que no hay ningún tipo de avance. Pero más grave es que hay unas obras que se ha hecho desembolso y no hay avance. El 31% de los proyectos con presuntas irregularidades están en la costa caribe, seguido de Antioquia con un 14% y Caquetá con un 10%. Eso lo vamos a hacer en todas las regiones, identificar contrato a contrato en cuál se está presentando dificultad con recursos del OCAD-Paz. El Contralor Rodríguez también viajará mañana a Antioquia para supervisar lo que pasa con el proyecto Hidroituango. Hemos sido incisivos en el hecho de que la prelación es la seguridad de la gente. Es lo primero. Lo segundo, que funcione, que Hidroituango funcione. Y lo tercero, una vez después de que se asegure la gente y funcione, vamos a determinar qué tipo de responsabilidades pudieron haber existido en la ejecución del proyecto. La directora de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, denunció que extranjeros estarían pagando para tener sexo con menores de edad en Medellín, Cali y Barranquilla. De acuerdo con el ICBF, en lo corrido de este año van 235 casos de violencia sexual contra menores en zonas turísticas del país. Operadores internacionales con establecimientos como hoteles ya puestos en Medellín, en Cali, en Barranquilla, donde la tarea es el sexo con los niños para los extranjeros que llegan a nuestro país, y entre más pequeño es el niño, el pago es más alto. La información fue revelada en un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Estamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es la costa atlántica, en lo que es eje cafetero, Antioquia también. ¿Por qué razón? Porque allí es donde hemos detectado casos. Sin embargo, las zonas limítrofes también son zonas en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y observación frente a esta situación. Este miércoles el ICBF lanza una estrategia en contra de estos casos de violencia sexual contra menores. Lina María Sandoval, Noticentro 1, CMI.
Y en La Haya comenzaron hoy las exposiciones orales de los gobiernos de Colombia y Nicaragua por el litigio sobre la delimitación de la plataforma continental. El turno para presentar argumentos le correspondió al gobierno de Managua. Mañana interviene la defensa colombiana. En cabeza del canciller Álvaro Leiva Durán, el equipo de defensa de Colombia asistió hoy a la Corte Internacional de Justicia para la primera ronda de alegatos orales en el caso sobre delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Hemos escuchado la primera sesión de las rondas orales en donde Nicaragua presentó sus primeros argumentos. En este momento nos retiramos del Palacio de la Paz y estamos concentrados terminando de preparar y ajustar nuestra presentación que tendrá lugar el día de mañana nuevamente en ese mismo escenario. Este martes 6 de diciembre le corresponde el turno a Colombia. Dice el canciller Álvaro Leiva y los agentes de Colombia que no hay peligro de que nuestro país pierda territorio marítimo, que en este caso no están en juego los límites. Medellín ultima detalles para la demolición del edificio Continental Tower. Alrededor de 300 kilos de explosivos serán necesarios para derribar el edificio, una torre que está en riesgo de colapsar por la debilidad en su estructura. En el departamento de Norte de Santander se produjo una nueva masacre. Según informó Indepaz, 3 hombres fueron atacados por sujetos con armas de fuego en zona fronteriza con Venezuela. Las víctimas descargaban una volqueta cuando fueron ultimados. En Bogotá, la carrera séptima se quedaría sin carriles para carros en sentido norte-sur. Así lo establecen los estudios definitivos del corredor verde planteado por la alcaldesa Claudia López. El polémico proyecto que se licitará mejor la próxima semana. Según los diseños definitivos, la carrera séptima quedará así, con mucho espacio público, amplios andenes, carriles para buses, bicicletas, pero ojo, porque no habrá carriles para el tráfico mixto en sentido norte-sur entre las calles 92 y 28. Eso se va entre la 92 y el centro. Para siempre se salen los carros de la séptima. Esta es una administración que le declara la guerra al vehículo particular. Se eliminarían los únicos 2 carriles que hoy tiene la carrera séptima y que parecen insuficientes para taxis particulares, motos, rutas escolares y vehículos de carga. Ustedes lo que hoy van a hacer con este proyecto es complicarle la movilidad a los bogotanos. Han diseñado solamente un carril compartido con peatones y diseñado para acceder a los edificios exclusivamente. Aunque el corredor verde se pensó como una solución a la movilidad del borde oriental, preocupa que la capacidad pasará de 14.000 a 8.000 viajes hora sentido. Yo lo primero que quiero es hacer un llamado a la administración para que tenga decencia y le muestre a los ciudadanos qué es lo que va a licitar. Este es el secreto mejor guardado de la administración. El proyecto por casi 3 billones de pesos se licitará la próxima semana. La inflación en Colombia aumentó 0.77% en noviembre, según el DANE. El costo de vida mostró un nuevo incremento en el mes de noviembre, en parte por el alza en los precios de los alimentos, que sumó al acumulado anual del índice de precios, que ya se ubica en 12,53%, mientras en octubre estaba en 12,4%. Esto para el colombiano de a pie representa que se está pagando más por menos producto. En la región vemos comportamientos muy similares para economías muy parecidas a la nuestra, como México, Brasil, incluso Chile también, que estamos teniendo estos niveles de inflación pues, que no veíamos hace 20 años. Los alimentos por el encarecimiento de los insumos, la tasa de cambio y ahora la ola invernal se han visto afectados. Productos como la yuca, la papa, el plátano presentan las mayores alzas del mercado, al igual que el arroz, los huevos y la leche. Lo que nos preocupa es que pueda ocurrir con las cosechas de los cultivos de ciclo corto para el primer semestre del año 2023. La inflación podría empezar a ceder desde el segundo trimestre de 2023, pero igual se mantendría por encima de niveles del 7%. En la medida en que venga esa desaceleración, también empieza a reducirse el ritmo de crecimiento del consumo, que sigue, como le decía, sigue alto ahorita, pero que empezará a moderarse, y eso sin duda llevará pues, a una reducción en el nivel de precios. El costo de vida no se presentaba desde marzo de 1999. Empresarios y centrales obreras avanzan en la concertación para el ajuste del salario mínimo del próximo año. Este lunes se dio cita a la mesa de concertación laboral donde se busca un consenso entre empresarios y trabajadores para definir el ajuste al salario mínimo del próximo año.
hemos hecho un primer acercamiento muy importante sobre cifras que lo continuaremos en el día de mañana. Los empresarios plantean entre el 13 y el 14% para no llevar afectaciones sobre el empleo, más si se proyecta una desaceleración de la economía. Un nuevo salario mínimo que refleje la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Las centrales obreras, por su parte, esperan un ajuste considerable con medidas adicionales como la reducción a las tarifas de energía, revisión a la usura y la disminución en precios de medicamentos. Hemos expresado la voluntad política de llegar a un acuerdo en torno al salario mínimo y otras variables que permitan controlar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los colombianos. Esta semana se espera tener las propuestas de empresarios y centrales obreras. Este miércoles 7 de diciembre comienza la entrega de subsidios del gobierno para 2 millones de hogares que viven en pobreza y pobreza extrema. Así lo anunció la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque. De esos 2 millones de hogares colombianos que comenzarán a recibir sus transferencias, subsidio que entrega el gobierno nacional, 234.000 familias no habían recibido, son nuevas. El esfuerzo en total es de 400.000 millones de pesos, que va a abarcar aproximadamente 2 millones de hogares colombianos en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza y pobreza extrema. Dice la directora del Departamento de Prosperidad Social que el compromiso del presidente Gustavo Petro es dejar por fuera de la línea de pobreza a los más vulnerables. Este ingreso de 500.000 les permite recibir un ingreso digno, al menos que esté por encima de la línea de pobreza. Y todo esto dentro de una apuesta integral con la que pretendemos llegar a los hogares con una oferta institucional. Las personas que no están bancarizadas recibirán los giros por las redes Superred y Supergiros. El gremio de los operadores aduaneros y logísticos pidió modificaciones en el régimen sancionatorio. Aseguran que debe ser más flexible. Una nueva propuesta para el régimen sancionatorio es la petición que hizo hoy la Federación Colombiana de Agentes Logísticos durante el Congreso Internacional que reúne al sector en Cartagena. Que tengamos unas sanciones proporcionales y con base en esto poder trabajar para que los empresarios, los comerciantes, los industriales, todos nosotros los actores del comercio exterior tengamos unas sanciones equitativas frente a la sanción que nos están imponiendo. De acuerdo con el sector del comercio exterior y logística, los costos que deben pagar por dichas sanciones son millonarios. Podemos estar hablando de que una sanción específica en este tema, una sola sanción, puede estar alrededor para una agencia de aduanas de 5.000 millones de pesos, una sola infracción por un tema formal. Para el sector es fundamental que exista un centro de arbitraje o un tribunal con el objetivo de que haya una tercera instancia y no sea solo la DIAN quien dé la última palabra frente a los procesos. La ministra de Agricultura, Cecilia López, puso en marcha una línea de atención para agilizar trámites para adjudicación de tierras. Una línea de WhatsApp. Acudiendo a la tecnología, el Ministerio de Agricultura puso al servicio de los colombianos una línea de atención para realizar trámites relacionados con la compra y adjudicación de tierras que hagan parte del proceso de la reforma agraria que impulsa el gobierno nacional. Se les simplifica la vida a los ciudadanos y el Estado se encarga de un proceso que antes hacían individualmente las personas, que es verificar la información con distintas instancias del Estado. Se tendrán que cumplir varios requisitos para dichos procesos. Toda esta información que se le pedía individualmente a cada uno de los que solicitaban tierra, hoy lo hace el Estado. Es una carga para nosotros, pero le simplificamos mucho la vida. El gobierno se compromete a formalizar más de 1 millón de hectáreas este año. Avanzó en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto que busca facultar al presidente para que decrete hasta 3 días sin IVA. La iniciativa señala que será el jefe de Estado quien defina qué sectores tendrán este beneficio. El proyecto es del Centro Democrático y con este se busca dinamizar el comercio y que todos los colombianos tengan acceso a diferentes productos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,87% a 1.217 puntos.
La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 8,44% a 40.990 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más bajó, con una pérdida de 5,43% a 17.780 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,53% a 2.239 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4.812 pesos con 37 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.700 pesos y la venden en 4.750 pesos. Un euro cuesta 5.075 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 60 centavos. El azúcar se transó en 19,57 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $77 con 37 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $83 con 6 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.239 pesos. Con el propósito de compartir este tiempo de Navidad con un mensaje de alegría y esperanza para los niños y las familias, la Dirección Nacional de Evangelización y Cultura de la Universidad Santo Tomás acompañará la novena de Navidad en el municipio de Puerto Gaitán, Meta. La Dirección Nacional de Evangelización y Cultura es una dependencia transversal a la universidad en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque con ella los estudiantes tienen una visión completa no solamente de la realidad académica, sino también de la experiencia cristiana. Ya que con ellos tenemos un acercamiento de misión y espiritualidad desde hace algún tiempo. La universidad se une a esta iniciativa con la donación de mercados y regalos para niños y niñas entre los 5 y 12 años y se espera recolectar unos 500 regalos. Las misiones nacen a partir del Plan Nacional. Con ellas lo que queremos ir a la Colombia profunda, aquella Colombia olvidada. 1, a llevar el mensaje del Evangelio. 2, a poder impactar la realidad, no solamente social de las comunidades, sino la de los estudiantes que hacen parte y viven de aquella experiencia. La misión se llevará a cabo desde el 14 de diciembre hasta el 25, con el deseo de construir un mundo más justo y más humano. Una misión de la Universidad Santo Tomás para entregar el corazón y al mismo tiempo dar gracias por tanto bien recibido.